Ajá, fíjense. Ya habíamos dicho que una ecuación diferencial ordinaria tiene una sola variable. Vamos a... Eh, ok, para que sea más rápido. Y en el caso de una ecuación diferencial en varias variables, tiene por lo menos dos independientes. Ahora, fíjense que la explicación de ayer, que era, que era esta parte la habíamos trabajado. Ajá, esta parte de aquí es importante porque yo había dicho que los coeficientes A y J, A y A son aquellos números que multiplican a las derivadas o a la función en cuestión. ¿Ok? Fíjense que esto es una ecuación de segundo orden porque observen que tengo una segunda derivada respecto a dos variables o a la misma variable. ¿Sí? Entonces, todos los operadores que vamos a trabajar en este curso son de segundo orden y lineales. Entonces, en vista de eso, bueno, tenemos la ecuación de onda, que son ecuaciones del tipo hiperbólico, la ecuación de conducción de calor o de Fourier, que es una ecuación del tipo parabólico, la ecuación de Laplace, que es del tipo elíptico, la ecuación de Poisson, que también es del tipo elíptico, y otras ecuaciones diferenciales importantes. Nosotros vamos a trabajar las cuatro primeras y las que vienen en las 5 van a ser simplemente referencias, pero ya simplemente el hecho de tener claro cómo se resuelven 1, 2 y 3 y también para permitir resolver la 4, ya las otras simplemente quedarían como anécdotas de un aspecto teórico que con las técnicas que se aprendan acá, ustedes van a poder resolver sin ningún problema. ¿Sí? La ecuación de onda, muchachas, es simplemente una ecuación planteada de manera de estudiar todos aquellos fenómenos que trabajen o aparezcan procesos oscilatorios. Por ejemplo, una cuerda de una guitarra, las cuerdas de un arpa, también una cuerda vibrante, una viga sujeta en sus extremos, bueno, empotrada sería, o un extremo libre. Entonces, aquellos procesos que involucran características oscilatorias, se trabaja con la ecuación de onda. ¿Por qué son ecuaciones del tipo hiperbólico? Por la forma en que aparece la gráfica cuando ya encuentran la solución. ¿Ok? Entonces, la forma más sencilla del tipo hiperbólico, que en este caso es la ecuación de onda, es la número 3. Ahí sería UXX menos UTT igual a 0. Esa es la ecuación de onda. Pero con una siguiente característica. Es una ecuación de onda en una dimensión. ¿Por qué es en una dimensión? Porque es derivar una función desconocida que hay que encontrar dos veces con respecto al espacio, que sería en este caso el eje X, y la misma función desconocida la vamos a derivar dos veces con respecto al tiempo. ¿Ok? Es esto que está acá. Imagínense que yo tengo esta función derivada respecto a X dos veces y esta misma función derivada con respecto a T dos veces. ¿Qué quiere decir esto? Que la función U que estamos buscando aquí, que es desconocida, depende de X en cuanto al espacio y también depende de la variable tiempo. ¿Ok? Es decir, estamos trabajando una ecuación de onda en una dimensión o 1 más 1. En una dimensión en el eje X, por ejemplo, izquierda o derecha del eje X, X positivo o X negativo, y ya. Pero esa solución también va a depender del tiempo. Ah, bueno, pasan 5 segundos. ¿Dónde se va a ubicar ella?
oye, pasó un segundo, ¿dónde está ubicada la función? Entonces, esta ecuación que ustedes tienen aquí es una ecuación diferencial en derivada parcial, pero con la característica que depende de X y del tiempo. ¿Ok? La necesidad de analizar esta ecuación conduce a la revisión de procesos vibracionales de una cuerda. Claro, en realidad serían oscilatorios. Vibraciones longitudinales del vástago, de algo que hemos hablado de una viga empotrada, o también esto también, de una platabanda, ¿sí? Oscilaciones eléctricas de un circuito eléctrico, RCL, LC, LC, oscilaciones torsionales de un árbol de Levan en los vehículos, oscilaciones de un gas, entre otras. Fíjense que aquí está el dibujo de una cuerda de una guitarra y aquí está exactamente una representación mucho más acorde a la ecuación de onda. Una cuerda tensa que vibra bajo una amplitud o a baja amplitud es un sistema físico simple que puede ser caracterizado por una ecuación diferencial parcial hiperbólica, es decir, una ecuación de onda. Aquí tienen entonces una cuerda que está unida a un extremo, qué sé yo, a la pared y al otro extremo otra pared. Imagínense, por ejemplo, las hamacas. Fíjense que una hamaca está conectado un extremo al techo y el otro extremo a otra parte del techo, pues. Entonces, si empezara a mecerse la hamaca, pero de manera de contracción, no a los lados, uno podría ver, oye, en verdad, esa cuerda cuando oscila, sí podría ser modelada por la ecuación de onda que yo tengo aquí. ¿Ok? Esto es sencillo porque la velocidad de propagación en el medio de la onda es 1. Esto no siempre es así, ¿ok? Eso lo vamos a discutir cuando estemos resolviendo los problemas, ¿sí? La ecuación de calor es otra porque es aquella que caracteriza todos aquellos fenómenos que tienen que ver con la difusión y conducción de calor. Puede ser los procesos que están asociados con convección, conducción, radiación no, porque radiación sería otra cosa. Pero tú podrías pensar, bueno, una plancha que se utiliza para planchar la ropa, es un ejemplo claro de un mecanismo, bueno, mecanismo no, esa no es la palabra, de un instrumento o de un equipo que se utiliza, que requiere calor para poder trabajar, pues, o sea, realmente es así. Entonces, la ecuación de calor o ecuación de Fourier es del tipo parabólico y fíjense que la forma que tiene ella es una segunda derivada con respecto al espacio, pero solamente derivaste la función una vez con respecto al tiempo. ¿Okay? Entonces, dense cuenta que esta forma es distinta a la anterior. Aquí tenía UXX, UYY. Aquí simplemente tienes UXX, UT. Es decir, derivaste dos veces respecto a X y una vez respecto al tiempo. ¿Por qué es importante estudiar las ecuaciones del tipo parabólico? Y esta es la forma más sencilla. Fíjense que aquí lo establece y ustedes como estudiantes de geofísica les va a llamar mucho la atención. Porque los procesos que están relacionados con la ecuación de calor son los siguientes. Propagación de calor, obviamente, filtración de líquido y gas en un medio poroso, por ejemplo, en la fijación de petróleo y en los areniscos subterráneos y en algunos problemas de probabilidades, además de otras aplicaciones. Fíjense que aquí tengo un dibujo de la ecuación de calor, bueno, no la ecuación, sino el fenómeno que estudia. Dense cuenta que ahí tienen una olla, del lado derecho un mango
ese mango se ve que hay conducción de calor porque esto es un metal, el mango es aislante y la persona puede agarrar ese mango de una manera cómoda. Porque si ese mango fuera metálico, entonces aquí habría transferencia de calor y la persona obviamente no podría tomarla. Tendría que agarrar unos guantes u otro material aislante para agarrarla. ¿Ok? ¿Dónde está la representación de algo asociado a la transferencia de calor? Bueno, fíjense. Esa es una barra larga y esbelta. Una barra, por ejemplo, puede ser una barra normal de longitud conocida, una viga u otro material con ciertas características que aquí hay que tener mucho cuidado por lo siguiente. Fíjense que dice acá. Es una barra larga y esbelta, totalmente aislada, excepto en sus extremos. ¿Por qué en sus extremos? Porque en los extremos puede haber intercambio de calor. ¿Sí? Entonces con el medio. Y eso es importante porque si no hay intercambio de calor con el medio, no puedes ver la propagación de la onda en toda la barra. Pues. La dinámica de la distribución unidimensional de la temperatura a lo largo de la longitud de la misma puede describirse por una ecuación diferencial en derivada parcial parabólica. Es decir, la función u de xt que está asociada con la temperatura de propagación de la onda en la barra, es modelada por esta ecuación diferencial que está aquí, con la número 4. Y la solución, dependiendo del tiempo y de los armónicos, bueno, en ese caso había armónicos nada más bien en el eje X, en la solución espacial, pero en la función temporal ya se van a dar cuenta que no es así. Va a depender de una exponencial, pues. Y es por eso que cuando pasa el tiempo, el material se enfría. Se enfría porque esa función característica que ustedes van a ver en la solución es una exponencial decreciente. Entonces, a medida que pasa el tiempo, esa función crece, pero como es negativa, pasa dividiendo. Y por tanto, cada vez se va tendiendo a cero. Eso es importante. Si fuera una función oscilatoria como la anterior, la de la ecuación de onda, no podría enfriarse, pues no es posible, pues estaría oscilando alrededor de un punto de equilibrio. Y eso en la realidad, en la ecuación de calor no existe. ¿Ok? Tú dejas un café 5 minutos, te vas a dar cuenta que está más frío que cuando te lo sirvieron al principio, o una taza de chocolate, pues. Y bueno, una barra es lo mismo. Entonces la solución consiste en distribución correspondiente al estado de la barra en diferentes momentos. Bueno, estas son las posibles soluciones de los diferentes momentos que tiene la barra a medida que pasa el tiempo. ¿Ok? Y bueno, dense cuenta que como está, esa barra está, digámoslo así, empotrada, tiene estos puntos como si estuviesen unidos, pues. Y bueno, dense cuenta que aquí tengo X como la propagación de la onda y esta T vendría siendo temperatura. Y la T pequeña es el tiempo. ¿Ok? La ecuación de Laplace son otro tipo de ecuaciones, pero que son del tipo elíptico. O sea, uno se puede imaginar una elipse como un balón de rugby, pues. Entonces, las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales del tipo elíptico aparecen, como ahí lo dice, en problemas relacionados con procesos estacionarios, es decir, oscilaciones permanentes. Aquellas que no dependen del tiempo, pues son procesos estacionarios. Y pueden verse en oscilaciones mecánicas acústicas. Imagínense, por ejemplo, un estudio de sonido que pasa esa característica. Allí, bueno, dense cuenta que el corcho es un material que se utiliza para aislar el ruido que está fuera del medio donde está el estudio de grabación para impedir que el ruido externo entre en un proceso de grabación. Pues. Ondas electromagnéticas
por ejemplo, campos eléctricos y campos magnéticos estacionarios, entre otras. Y la ecuación más sencilla, dense cuenta que es la segunda derivada de x, de la función respecto a x, y la segunda derivada de esa misma función respecto a y. Son funciones en donde nada más me interesa es el desplazamiento respecto al espacio. ¿Ok? Y como no aparece el tiempo por ningún lado en esta ecuación, se conoce entonces como una oscilación permanente. También tengo que destacar de aquí que UXX más UYY vendría siendo el operador matemático, el laplaciano. Eso lo vamos a ver después, ¿sí? Y en el análisis de los problemas que tienen que ver con la ecuación de Laplace, tenemos campos eléctricos, campos magnéticos, en estado térmico estacionario, es decir, que no dependan del tiempo, problemas de hidrodinámica, difusión, entre otros, y que se plantea la necesidad de la misma. Aquí estoy colocando un cubo, sería un paralelepípedo, que represente que la función de onda que ustedes tienen allí puede estar distribuida en el espacio, es decir, se va a desplazar en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, pero solamente va a depender de las coordenadas X, Y y Z, no va a depender del tiempo, ¿sí? Porque si esa ecuación dependiera también del tiempo, no sería la ecuación de Laplace, sería una ecuación de onda. Porque la ecuación de onda, retrocedo acá, tiene esa característica. Fíjense que es la segunda derivada de u respecto a x, y aquí sería la segunda derivada de u respecto a t. Dense cuenta que 3, si bien tiene la misma forma de 5, la representación no es la misma. Porque primero, son ecuaciones de tipos diferentes, y segundo, la ecuación de onda requiere que la función dependa del tiempo, además del espacio. En el caso de la ecuación de onda, solamente la función va a depender del espacio, es decir, de X, de Y y de Z en el sistema de coordenadas cartesiano. ¿Ok? Aquí tenemos una ejemplificación, y dense cuenta que allí es muy importante el estudio de la ecuación de Laplace para ustedes como estudiantes de geofísica. Fíjense que ahí tienen 3 ejemplos o 3 problemas relacionados con la ecuación de derivadas parciales elípticas. Y que está acá se parece a uno que les voy a comentar ahorita, que me llamó la atención, que era que se utilizaba como un método muy parecido para determinar la porosidad del suelo. Se utiliza nada más con las superficies equipotenciales y el reflejo de la onda que envías desde un emisor y un receptor que se encuentra a cierta distancia, y la persona puede captar a medida que esa señal baja en diferentes capas la porosidad de cada una de ellas, pues. Eso es muy importante a nivel de ustedes para determinar si allí hay presencia de un mineral o de petróleo, pues. Bueno, dense cuenta que ahí tenemos 3 problemas de distribución. Bueno, distribución de temperatura sobre una placa calentada. Es la A. Dense cuenta que tienen dos lados que están calientes y 2 lados que están fríos. Y aquí tienen exactamente la forma de la función que aparece en esa placa, pues. La otra es la filtración de agua bajo una presa. Dense cuenta que tiene esa característica, una superficie equipotencial, que es esta que está acá, las líneas que están como arqueadas, y las líneas de arriba son las líneas de flujo, pues. ¿Sí? Y el campo eléctrico cercano a la punta de un conductor. Bueno, ese es el famoso efecto punta, pues. En ese caso se sugiere que los materiales, los pararrayos sean puntiagudos para que todos los rayos vayan directamente hacia la parte puntiaguda, pues.
y su principio físico es eso. Porque como ese es el punto que tiene una menor distancia, entonces es más factible que las interacciones eléctricas producto de los rayos vayan directamente hacia allí que a otro punto fuera del mismo. Pues. Bueno, aquí tenemos un resumen directo de las tres ecuaciones planteadas: onda, calor, Laplace, hiperbólica, parabólica, elíptica. Dense cuenta que la representación ya la tienen allí y ahí pueden establecer diferencia entre las tres. La de onda, si bien tiene la misma forma de calor, la diferencia entre una y la otra es que la derivada respecto al tiempo en una se hace 2 veces y en la otra se hace una sola vez. Y en la ecuación de Laplace no aparece el tiempo por ningún lado. Simplemente es una ecuación en donde las derivadas se hacen con respecto a X, a Y y a Z. En el caso del sistema de coordenadas cartesiano, y en el caso del sistema de coordenadas esférico, bueno, debería ser R, teta y phi, y el cilíndrico R, phi y Z, pues, porque debe generar un cilindro, ¿sí? La aplicación ya las vimos, bueno, problemas físicos relacionados con problemas oscilatorios, la de onda, la de calor, problemas físicos relacionados con procesos de conducción del calor y difusión, y la ecuación de Laplace, problemas físicos relacionados con procesos estacionarios. O sea, oscilaciones permanentes, pues, como se explicó en unas láminas pasadas, pues. La ecuación de Poisson es una generalización de la ecuación de Laplace. ¿Ok? Fíjense, la ecuación de Poisson representa otra ecuación en derivadas parciales de segundo orden, como discutimos al principio de la clase, con uso amplio en electrostática, ingeniería mecánica y en física teórica. También se puede utilizar en fluidos, ¿okay? No necesariamente tiene que estar restringido a física, ingeniería, mecánica y electrostática, ¿sí? La cuestión es identificar exactamente en dónde se aplica. Su formulación se debe al físico y matemático Simón Denis Poisson. Bueno, el nombre Simón no es Simón como lo acabo de decir, ese Simón es en francés. Y que en 1812 publicó una corrección de la ecuación de Laplace, como les había comentado. Entonces, la ecuación de Poisson es una generalización de la ecuación de Laplace. ¿Por qué? Porque dense cuenta que aquí tienes el laplaciano igual a una función XY, que vendría siendo una función que depende de esas dos coordenadas. Observen que hay una diferencia entre Laplace, porque Laplace es una ecuación en derivada parcial homogénea. ¿Por qué es homogénea? Porque está igual a cero. En cambio, la ecuación de Poisson no es una ecuación ordinaria, es una ecuación en derivada parcial y que es no homogénea. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que tendríamos que buscar la solución homogénea y particular para completar la solución de esa ecuación diferencial que está ahí. En cambio, la de Laplace solamente necesito la ecuación homogénea para dar la solución, mejor dicho, la solución homogénea para dar la solución del problema. En cambio, la de Poisson necesito la solución de la ecuación homogénea y sumarle la solución de la particular para tener la solución completa. Entonces, ya vimos, esa ecuación es importante porque te permite trabajar problemas electrostáticos, potencial eléctrico, entre otros. Otras ecuaciones. Estas ecuaciones que están acá
solamente las voy a colocar como referencia, no las vamos a resolver, pero se parecen mucho a las ecuaciones que ya les describí al principio. La ecuación de Schrödinger, o Schrödinger, como sería en alemán, y la ecuación del telegrafista. La ecuación de Schrödinger es una ecuación fundamental de la mecánica cuántica no relativista que se ocupa de los fenómenos a escalas microscópicas relacionadas o que estén a la orden de la constante de Planck, pues algo así por 10 a la menos 27, 10 a la menos 36. Dense cuenta que es una ecuación diferencial de segundo orden donde tengo una función. Esta es la sencilla, ¿ok? Porque nada más es con respecto a X y al tiempo. Dense cuenta que es una ecuación diferencial de segundo orden en donde tengo una función derivada con respecto a X dos veces y una misma función derivada con respecto a T. Tú podrías estar tentado a decir a que se parece a esta, a la conducción del calor. No es tan sencillo porque aquí tienes algo llamado potencial eléctrico. Entonces el potencial eléctrico allí en esa situación es una función que depende del tiempo, depende de X. Por tanto, esta ecuación que tienes acá, si bien se parece a la ecuación de calor, no tiene la misma representación a nivel matemático. ¿Ok? Tú podrías pensar que es una ecuación de la forma elíptica, solamente eso, pero la forma de trabajar no es la misma, porque esta se aplica a nivel microscópico. En cambio, la ecuación de calor se aplica a nivel macro. Entonces ya ahí hay una diferencia en cuanto a la aplicación de las dos. Pues. La ecuación del telegrafista es una ecuación desarrollada por los ingenieros electricistas, electrónicos y todos aquellos que están relacionados con generación de potencia, transmisión de datos y todo eso. Fíjense que son dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero dense cuenta de un detalle. Tiene el voltaje dependiendo del espacio, el voltaje dependiendo del tiempo, pero fíjense, una segunda derivada respecto al tiempo y una primera derivada respecto al tiempo. Y al igual con la I. La I es la corriente eléctrica. ¿Okay? L y C son la inductancia y la capacitancia, R la resistencia y G la conductancia. Entonces, nosotros tendríamos que resolver simultáneamente estas dos ecuaciones, pues. Sería un sistema compatible de ecuaciones, pues. Otra ecuación que está aquí es la de Helmholtz. Dense cuenta que la ecuación de Helmholtz se utiliza para trabajar problemas en física relacionados con la ecuación de Klein-Gordon, el potencial de Yukawa, problemas de electromagnetismo, y dense cuenta que es la misma ecuación de Laplace, pero con una característica que tiene una constante multiplicado por una función que depende de X y de Y. Podría parecerse a la ecuación de Poisson, pues. Nota importante respecto a las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Quiero que se den cuenta de un detalle. Aquí tengo A, B, C, D y E como constantes. UXX, UXY, UYY, UX y UY vendrían siendo la derivada de la función respecto a la variable indicada. Y FXY vendría siendo una función que depende de X y de Y. Para nosotros obtener una ecuación hiperbólica, parabólica o elíptica, debe cumplir lo siguiente. El coeficiente de este término que yo tengo acá, que vendría siendo una derivada mixta, solamente me interesa el coeficiente, b al cuadrado menos 4a por c, si es mayor que 0, significa que la ecuación que voy a obtener es
hiperbólica. Si yo observo que b cuadrado menos 4a por c es igual a 0, significa, es igual a 0, es parabólica. Y si yo observo que ese discriminante es menor que 0, me tiene que dar a juro una ecuación elíptica. Y eso, muchachos, estoy aquí, déjame. y eso lo pueden verificar acá. Yo ¿Okay? estoy despierta en los momentos importantes. Fíjense que esto lo puedo verificar acá. ¿Ok? Aquí yo podría tener A y este que está acá vendría siendo B. Yo tendría que hacer la multiplicación de A por B para determinar si la ecuación hiperbólica es de onda, que es precisamente lo que está acá. ¿Ok? Esta última lámina la voy a explicar cuando regrese, porque no voy a hacer mucho hincapié en esto. Solamente voy a destacar que existen ecuaciones diferenciales de orden superior. Flexión mecánica, vibración flexional de una viga y ecuación de Corbin-de-Vries. Estas son ecuaciones diferenciales de cuarto orden, tercer orden. Esta ecuación que ustedes tienen acá, la de vibración flexional de una viga, es la que utilizan los ingenieros civiles a la hora de determinar el pandeo de una viga. Es una ecuación de cuarto orden y ellos deben hacer una doble, triple y hasta una cuarta integración para encontrar la solución del problema. P vendría siendo la carga, es decir, la fuerza que se aplica sobre la viga. A es el área, Rho la densidad del material, E el momento, el módulo de Young, y la I el momento de inercia del material, pues, de la viga en cuestión. Bueno, vamos a esperar unos 5 minutos para que me grabe la sesión y dentro de 5 minutos nos vemos para culminar la clase. ¿Ok? Me faltan como 3 láminas nada más. Entonces nos vemos dentro de 5 minutos, 5 o 10 minutos para continuar la misma. ¿Ok? Esto también para que me cambie el formato a MP4. Entonces nos vemos en un momento, ¿sí?